A ver, bien. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Vamos a aumentarle el volumen porque yo no te escucho a ti. Me hablan fuerte y claro. Ya, bien. A ver, vamos a trabajar esta parte de este nuevo tema. Hasta la semana pasada hemos terminado lo que es áreas. Y hoy ya vamos a empezar un nuevo tema que es series. Ya, series y sumatorias. ¿Han escuchado ustedes hablar de este tema, no? A ver, ¿en quién molestamos? A ver, Kevin es primero, Alex es primero. A ver, Nelly. Nelly, ¿usted ha escuchado hablar de este tema de series? ¿Sí o no? Bien, Nelly. A ver, Elizabeth, ¿has escuchado tú con respecto a series? ¿O alguno de los que está presentes ha escuchado hablar sobre series numéricas? Tiene que ser, ¿no? Profesor, A ver, son Betty. las que llevan un orden. Puede ser ascendente o descendente. Ya, muy bien. Sí. A ver, ¿alguien más? A ver, ¿alguien más? Bien. Nadie más, ¿no? A ver. Hablando de series, pues no es más Profesor, que... A ver, dime. o sea, ese es cuando, me olvidé. Ya es cuando, o sea, con un número, o sea, cuando, no, ya me olvidé, profesor. Muy bien, Elizabeth. A ver, escucha para que no te olvides, ¿ya? Ya, a ver. Nosotros recordamos sobre una sucesión. Dice, dada la sucesión, ahí tengo yo una sucesión, ¿no? Sabes que una sucesión es un arreglo de números, ¿no? Donde están representados por primer término, segundo término, tercer término, y todos estos términos dependen de una razón. ¿Qué viene a ser la razón? Una diferencia. Por ejemplo, si yo te digo 10, 20, 30, 40, 50, pues tú te vas a dar cuenta que todos los números van de 10 en 10. Entonces, esa es una sucesión. En donde la razón viene a ser 10, porque todos van aumentando de 10 en 10. ¿Ya? Si yo tengo, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, pues eso de ahí también es una sucesión. Y me doy cuenta de que todos los números van aumentando de 2 en 2. O en todo caso están multiplicados por 2, ¿no? Entonces, esa es una sucesión. 23. Ahora, si yo sumo estos términos de esta sucesión, entonces yo voy a tener una serie. ¿Ya? Yo voy a tener
una serie. Entonces, en resumen, ojo ahí, en resumen, atención. ¿Qué es una serie? Una serie no es más que la suma de una o de los términos de una sucesión. La serie no es más que la suma de los términos de una sucesión. Y como una sucesión tiene una razón, depende de una razón, pues entonces la serie también va a depender de una razón. ¿Quién es la razón? La razón es la diferencia, la razón es el formato, es la cantidad por la cual se va desarrollando uno del otro número. ¿Ya? Eso entonces es una serie. En este caso, serie numérica, porque hay series gráficas, ¿no? Hay series gráficas, hay series numéricas, ¿ya? En este caso estamos hablando de una serie numérica, ¿ya? ¿Estamos bien? Ahora, las series se van a dividir en dos, serie aritmética y serie geométrica. Yo quiero preguntar, a ver si recuerdan, los que estuvieron conmigo desde el inicio del año, en los meses anteriores, hemos trabajado nosotros con respecto a progresiones. Hemos trabajado progresiones aritméticas y hemos trabajado progresiones geométricas. ¿Alguien recuerda de eso? Profesor, la aritmética se suma y la geométrica se multiplica. Perfecto, sí, muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más recuerda cuando hablábamos de las progresiones aritméticas y progresiones geométricas? Que una progresión aritmética es una sucesión en cada término. Ya, ¿te das cuenta? Muy bien. Mira, y como dice su compañera, ¿no? Muy bien, Nelly, ¿no? Dice, una progresión, yo recuerdo que era una sucesión de términos. Ojo, mira. Y nosotros vamos a ver que una serie también tiene que ver con una sucesión, pero en este caso, una serie es la suma de estos términos de una sucesión. Y como dice su compañera Betty, ella recuerda, dice, una progresión aritmética es cuando se suma y una progresión geométrica es cuando se multiplica. Perfecto. Bueno, la progresión aritmética se daba ¿por qué? Porque la razón de sus términos se obtenía por adición o por sustracción también. ¿Ya? En cambio, una progresión geométrica se daba, era un arreglo, era una sucesión de términos en donde la razón de ellos se obtenía a través de una multiplicación o una división. Ya, no solamente multiplicación, sino también multiplicación o división. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí era con respecto a progresión. Y ahora, ¿qué tiene que ver la serie? Y mira, se llama serie aritmética. ¿Tendrá algo que ver? Sí, va a tener mucho que ver. ¿Ya? Porque vamos a ver, ¿qué es una serie aritmética? Miren, cuando la razón se halla por diferencia. Mírenme. Cuando la razón se halla por diferencia, es que yo voy a saber, estoy frente a una serie aritmética. ¿Cómo así, profesor, una diferencia? O sea, quiere decir que yo voy a poder obtener por simple suma o por simple resta, perdón, por simple diferencia, voy a poder obtener la razón de estos elementos de la serie. ¿Ya? Y además, esta serie, y miren este formato que tiene, esta serie, la suma, porque la serie es la suma de todos los términos de una sucesión, y mírenme, esta serie, ¿cómo se obtiene? Se obtiene simplemente con el siguiente modelo. ¿Cuál? La semisuma, ojo, la semisuma del primer término
con el último término dividido entre 2 multiplicado por el número de términos. Profesor, otra vez. A ver. La serie aritmética se diferencia, o ¿por qué se le llama serie aritmética? Porque su razón se halla por diferencia. ¿Y cómo yo hallo esta serie? Esta serie no es más que la suma de términos. ¿Y cómo se obtiene? De manera así directa, empleando una fórmula, como ustedes le llaman, ¿no? Sumando el primer término más el último término y dividido entre 2. A todo eso, yo le multiplico por el número de términos. ¿Ya? Eso es una serie aritmética. ¿Estamos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna. ¿Ninguna? No, profesor. Ya. ¿Cómo vamos, Kevin? ¿Entendido, Kevin? Sí, profe. Ya, listo, Alex. Nada, Nada que... nada, Nada, profe, ¿sí? todo entendido. Ah, ya, oye, ustedes tienen, creo, tienen, creo, problemas de tamaño, creo, porque todo, Alexito, el otro se pone Kevincito, que son, tienen problemas de tamaño, ¿qué? Bien, pero bueno, ya son cuestiones personales. Deben de estar falto de talla, seguro. Muy bien. Entonces, ya que me indican de que está claro, vamos de frente. A mí me encanta que me demuestren con ejercicios. Vamos a ver. Por acá tengo un ejercicio antes de pasar al otro. Voy a darles un ejercicio acá. Voy a decir, encuentren la serie, vamos a ver, encuentren la serie de números de las cuentas de ciertos moradores de una población. Listo. ¿Cuáles son esas series? Vamos a ver acá. Primer morador, 15. Segundo morador, 18. Tercer morador, 21. Cuarto morador, 24. Vamos a cambiarlo. Y ya está. A ver. 25 al que me encuentre el resultado de este ejercicio. 25, ¿ah? A ver. Listo. Encuentre la serie de números de las cuentas de 15 moradores de una población. Listo. Primer morador, 15. Su cuenta. Segundo morador, 18 su cuenta. Tercer morador, 21 es su cuenta. Y el cuarto morador, 24 su cuenta. ¿Cuánto sumarán los 15, no? Porque ya que aquí te estoy dando del primero, del segundo, del tercero, del cuarto. Pero a mí me dicen encuentre la serie de los 15 moradores. Muy bien.
Entonces, ¿cuánto será? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta primero? A ver, ¿quién me dice? No se queden callados, ¿verdad? Alexito, ¿no? Ahí estamos Eso dos. se suma, ¿verdad, profesor? ¿Cómo? ¿Cómo Eso dice? se suma. Claro. A ver, Rinza. Rinza, ¿qué debes de hacer ahí? Rinza. Sumar ¿Sumar qué? los... El primer morador con el segundo morador serían más 3. Así, más 3. ¿Segura? Sí. A ver. A ver, a mí Profesor, me- primero hallamos el morador número 15. Ya, ¿y cómo llamamos el numerador número 15? El morador. El morador. Con el primer término, Dime, ¿quién será el primer término, Betty? 15, profesor. 15, ¿no? O sea, si yo me voy al modelo, a ver, yo voy a copiar el modelo que anteriormente lo hemos dicho porque creo que no han estado atentos. Solo Betty estaba atenta, creo. A ver, y aquí tengo el modelo. Ahí está. Aquí tengo el modelo, ¿no? En donde, aquí está el modelo. Entonces yo voy a reemplazar los valores que tengo, y eso es lo que, para formar la serie. Mi primer término va a ser 15, mi segundo término va a ser 18, mi tercer término va a ser 21, y yo no sé cuál será, pero a mí me piden el 15, ojo, a mí me piden 15 moradores. Yo tengo el primero, tengo el segundo, incluso tengo hasta el tercero, pero de ahí ya no tengo. Y a mí me piden toda esta serie. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Para eso está lo que habíamos dicho anteriormente. ¿Qué hemos dicho? Que empleamos esto de acá, ¿no? El formatito de la serie. Entonces, ahora sí, Nelly, ¿cuál habíamos dicho que era el primer término? 15. 15, muy bien. ¿Y cuál es el último término? N. N, ¿lo tenemos? Pregunto, ¿tenemos el último término? Así quedaría.
A ver, ahí para debatirlo. Mírenme, así se formaría el formato de la sucesión, así le doy forma a la serie, perdón, y yo quiero reemplazarlo. Y mira, ¿qué pasa? Me voy a encontrar con el primer término, 15. Y con el último término que no lo tengo. Y todo eso lo voy a dividir entre 2 y lo voy a multiplicar por 15. Yo te pregunto, ¿cómo encuentro el último término? Entonces, para eso, escúchame bien, para eso, ya ahí lo voy a dejar, porque yo necesito conocer el número de términos. Y mira acá, qué bonito, esto es lo que nos falta, mira. Ya, mírame. Entonces, ¿cómo conozco el número de términos? Está dado por n, que es igual a A sub n menos A sub 0 por R. Ahora, si yo aquí despejo, mira lo que voy a hacer acá. Yo incluso lo he querido tenerlo aquí para poderle, con ustedes, poderlo desarrollar. Y mira, ¿qué pasa si este R yo lo paso a multiplicar? Entonces yo voy a tener el R por acá. Mira, y me va a quedar así. Ahora, después de tenerlo allí, ¿qué pasa si yo paso a sumar? Miren cómo me va quedando. Miren cómo me va quedando. ¿Ve? Primero yo tenía que el número de términos es igual a A sub n, o sea, el último término, menos el primer término, o sea, el A sub 1, sobre la razón. Si yo despejo el R, lo paso a multiplicar con el N, espero que me esté siguiendo, entonces voy a tener que A sub N, o sea, el último término menos el primer término, es igual a ¿quién? Al R, la razón, por el número de términos. Ahora sigo despejando y mira lo que voy a tener. El A sub 1 pasa a sumar con el R, ¿ya? Y voy a tener el A sub N, ¿ya? Finalmente, estoy mal. Si era así.
¿Ya listo? Entonces, hasta ahí es que yo estoy despejando y me voy a dar cuenta que el A sub n es igual al A sub 1 más R por n. ¿Ya? Ahora bien, entonces, ¿qué puedo yo decir del A sub n? ¿No? ¿Qué puedo yo decir entonces del A sub n? ¿Cómo yo voy a obtener el A sub n? Porque en mi ejercicio, recuerdas que en mi ejercicio yo tenía ya la fórmula para poderla aplicar, yo ya encontraba el primer término, pero no sabía yo cuál era el último término. El último término era el A sub 15, ¿no? Pero yo no sabía cuánto era el... Yo lo que tengo que hallar para aplicar este modelo, tengo que hallar el último término que viene a ser el A sub n. ¿Cómo yo lo voy a aplicar? Lo voy a aplicar yo empleando el modelo de acá, ¿no? Entonces, yo voy a tener, finalmente yo debo de tener, finalmente, yo debo de obtener el siguiente término ya arreglado. Lo voy a pasar para acá. Mírenme. Finalmente yo voy a tener en cuenta este último formato, que es el A sub n es igual al A sub 1, n menos 1 por la razón. Ese es el término enésimo. ¿Ya? Con ese yo voy a encontrar el término enésimo. Ahora, si nos vamos a nuestro ejemplo, yo voy a regresar a mi ejemplo. ¿Ya? Yo voy a aplicar allí y con mi ejemplo yo voy a hallar el A sub 15. Mírenme. Entonces, el A sub 15, ¿cómo yo lo voy a encontrar? A ver, yo voy a reemplazar, por acá voy a reemplazar el A sub 15, A sub 1, que yo ya sé cuál es. Me dijeron que era 15. El número de términos también yo sé que son 15. Y la razón a ver, ¿quién me dice por qué obtuve esto de acá? A ver, de los que se han quedado ahí pensando y mirando. A ver, ¿por qué yo llego a obtener esto de acá? A ver, ¿por qué yo llego a obtener esto de acá? A ver, ¿quién me dice por qué yo he reemplazado así esos valores? Ya reemplacé el 15 en vez de A sub 1. El n
ya puse 15 en vez de N y en vez de R he puesto 3. ¿Por qué? A ver. A ver, ¿quién me dice? El primer término es 15. Muy bien, ya reemplacé. Sí, ¿Verdad? necesitamos hallar el quinceavo y lo restamos menos 1, lo Claro, o multiplicamos por la sea, razón. el quinceavo morador viene a ser el número de términos, ¿no? Sí, Quiere decir que tengo 15 términos, sí, 15 moradores, 15. Por eso es que yo reemplazo aquí 15. sí. Y R, ¿qué viene a ser R? Razón, el 3 viene a ser la razón. La razón, porque yo me doy cuenta que está 15, 18, 21, 24, viene a ser la razón. ¿Sí? Entonces yo voy a seguir trabajando aquí, yo voy a seguir trabajando aquí, ya para obtener, ¿qué voy a obtener? A ver, vamos a ver. Si voy a reemplazar, se supone que 14 menos 1, perdón, 15 menos 1 es 14, y multiplicado por 3 viene a ser 42. Ahí la Ya. respuesta son 57. Y por último, claro, muy bien. Y por último, la respuesta viene a ser, como dice su compañera, 57. Ya. Listo. ¿Y quién viene a ser este 57? El ¿Quién quinceavo viene a ser término. este 57? El quinceavo término. El quinceavo término. Muy bien, sí, creo que solamente con Betty estoy haciendo la clase. El resto ni siquiera contesta nada. A ver, Elizabeth. Elizabeth, Profesor, Elizabeth, ya hemos hallado el último término, o sea, el quinceavo término porque no lo teníamos, pero empleando esta fórmula de acá, del A sub n es igual al A sub 1 más n menos 1 por la razón. En esta fórmula de acá, te pregunto, ¿quién es el A sub n, Elizabeth? quince. Ya, pero el A sub n me representa el último término. En mi ejemplo, viene a ser 15, ¿verdad? Ajá. Ya, ¿quién es el A sub 1? El as 1, 15. ¿Y qué me representa? El primer término. Pues. El primer término, muy bien. ¿Quién es n? N es el segundo término. N no. ¿Quién es n? N. 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 ¿Quién es n? ¿Qué me representa n? 15. ¿Por qué 15? Porque es el del primer término. No. Estabas bien, Eli. N viene a ser el número de términos. Viene a ser la cantidad de términos. Recuerden que este modelo es el mismo modelo que empleábamos cuando trabajábamos progresiones aritméticas. Es el mismo modelo y si gusta de aquí revisan su cuaderno de meses atrás. Se van a dar cuenta que es el mismo modelo. Mírenme. A sub n el último término. A sub 1 es el primer término. N es el número de términos, que siempre le resto 1. Por eso es que anteriormente, en mi fórmula anterior, aparecía A sub 0. ¿No? A sub 0. Ya, porque el A sub 0 es el primer término menos 1. Acá está. Quería que alguien me preguntase, pero nadie me preguntaba por qué. Ahora, este R, ¿qué viene a ser? La razón. ¿Qué quiere decir? La diferencia que hay entre cada uno. Mira, de 15 a 18, 3. De 18 a 21, 3. De 21 a 24, 3.
Ahora, yo quería hallar el último. Es por eso que yo lo voy a representar como A sub 15. Es lo mismo que habíamos trabajado anteriormente, si ustedes se dan cuenta. Ahora yo ya tengo el A sub 15. A ver, Nelly. ¿Qué más puedo hacer, Nelly? ¿Cómo dice? ¿Qué más puedo hacer ya? Ya tengo el último término. ¿Ya qué más hago? A ver. Nada más. ¿Ah? ¿Cómo que nada más? Dividirlo. Dividirlo. A ver. ¿Cómo? Tampoco está atenta Nelly. Ay, Dios mío. Yo estaba en mi ejercicio, ¿recuerdas? Que yo estaba en mi ejercicio. Yo quería hallar todo esto de acá. Voy otra vez, te lo voy a volver a repetir acá. Ya, vamos a poner. En nuestro ejemplo, ya. En nuestro ejemplo. Ahí está. Yo quería hallar eso de ahí. Pero resulta que yo voy a aplicar la fórmula de acá. Pero yo no tenía el A sub n. Ahora yo ya tengo el A sub n, que viene a ser 15. Ya lo tenemos. ¿No? Ya lo tenemos, el A sub 15. Finalmente, lo que voy a hacer yo es volver a reemplazar acá. Y a la hora que voy a reemplazar, voy a tener acá, en vez de colocar todo esto, voy a colocar el 57. Allí. Ahora, yo trabajo esto de acá. Tú ya sabes sumar, ya sabes restar. 15 más 57, si no me equivoco, debe ser 72. 72 entre 2 es 36. Y esto va a salir 36 por 15. Así. Profesor, 540 es la respuesta. Ya, muy bien. Por lo tanto, aquí vamos a tener. La compañera ya lo halló, voy a confiar en ella. Listo. 540. Mira, ve. Nosotros quisimos hallar esto de acá. ¿De dónde vino? Estas eran las cuentas de 15 moradores. Las cuentas de 15 moradores. El morador 1 dice que hizo una cuenta de 15 soles. El morador 2 una cuenta de 18 y así sucesivamente. A mí me dijeron, ¿cuánto es la suma de todos? La serie de todos. Ya, pues la serie de todos es sumar todos. Entonces, yo aplico el modelo y me di cuenta que el primer término lo tengo, pero el último no lo tengo. Mira, ve, el A sub 15 no lo tenía. Y tengo que hallarlo. Al aplicar el A sub n es igual al A sub 1 menos n menos 1 por la razón, voy a darme cuenta que el A sub 15 es 57. Ya lo tengo. Entonces, nuevamente vuelvo a reemplazar, y ahora ya con el valor, voy a decir 15 más 57 entre 2 por 15, y eso me va a dar 540. Eso es aplicar, no es más que todo, de calcular una serie. Profesor, ¿y qué hemos empleado? Hemos empleado hoy día dos formulitas, ¿no? Una, la de la suma, la de la serie, y la otra, la del término enésimo se llama. ¿Ya? La de acá es la del término enésimo. ¿Ya? Una es esa, ¿sí? Esa. Pero cuando yo no tengo el término enésimo, entonces me voy y la busco con este de acá, ¿no? Con esta de acá. ¿Ya?
Luego reemplazo y ya, pues voy a encontrar allí. ¿Ya? ¿Quedó claro? Profesor, pero es casi igual, sí, es casi igual como los que hicimos cuando hablamos de progresión aritmética y progresión geométrica. ¿Ya? Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Tú ya vas a terminar tu quinto o tu cuarto diferenciando entre una sucesión, que es un arreglo de términos, un arreglo de números. Ahora sigue una serie, que no es más que la suma de este arreglo de números, la suma del arreglo de los números de una sucesión. Y también una progresión, que no es más que la representación de una sucesión. ¿Ya? ¿Por qué progresión? Porque va a subir de manera progresiva, o quizás va a disminuir de manera progresiva. Si es que el aumento es a través de adición y sustracción, se llamaba progresión aritmética, y si el aumento era mucho, bastante, a través de una multiplicación o división, era una progresión geométrica. Pero en medio, entre la sucesión y la progresión aritmética y geométrica, está la llamada serie, que no es más que la suma de los términos de una sucesión. Hemos visto hoy día la serie aritmética. ¿Por qué serie aritmética? Porque la razón se obtiene a través de diferencia. Ya para la siguiente semana, vamos a ver la progresión, la serie geométrica, que también no es más que lo mismo de una sucesión geométrica. ¿Ya? Ahora, hay series importantes, ¿no? Series importantes que hay que tener en cuenta para su aplicación directa. ¿Ya? Dice, la suma de los primeros números naturales consecutivos. Ojo, los primeros. Eso quiere decir que empieza desde 1. ¿Qué pasa cuando yo tengo 1 más 2 más 3 más 4 sucesivamente? Directamente, ¿qué voy a aplicar? Mira lo que voy a aplicar. Voy a aplicar n por n más 1 sobre 2. Profesor, ¿y quién es n? N es el último término. ¿Cómo yo hallo de manera directa la serie de términos consecutivos o de números consecutivos? Aplicando el n por n más 1 sobre 2. ¿Ya? Otra serie es, por ejemplo, la de los primeros números impares. Tenemos 1 más 3 más 5 más 7, o sea, números impares. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta? Ojo, aquí el último término es A, lo voy a representar por A, ¿por qué? Porque es igual a decir A más 1 sobre 2, todo al cuadrado. Ya, A más 1 sobre 2, todo al cuadrado. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ya, Nada, entonces profesor. hoy día te vas con esta de acá, ¿no? Esta es una, por favor, esta bien aprendida para la siguiente clase. Ya, esta es una. ¿Cómo se llama esta? La del término. ¿Ya? ¿Quién es el último término? El A sub n. El A sub 1, el primer término. El n es el número de términos y el r es la razón. ¿Listo, Elizabeth? Sí, profesor. ¿Cómo se llama? Elizabeth. A ver, léeme toda esta fórmula. A ver. El A sub n es el último término, o también llamado el término enésimo. A ver, Eli, te escucho. Yo.
Elizabeth. Profesor, ¿cómo? Léeme toda esta fórmula, a ver. A sub n es igual a la sub 1 más n menos 1. El último no sé. Por R. ¿No conoce Por la R. letra? Ah, sí. Por R. R. Ahora dime ya con cada... Ahora dime mencionando sus valores. A ver, dime mencionando sus nombres. A ver. Ya no Profesor. me digas A sub N, sino... Profesor, no escuché muy bien. A ver, ¿cómo me lo dices? No escuché muy bien. El se último escucha- término, el último término, ¿me escuchas? No escuché muy bien lo que me dijo. Ya, léelo, pero mencionando cada uno de los nombres de cada elemento. Probablemente. Sí. Tú me has dicho A sub N, pero ¿quién es ese A sub N? Tú me has dicho A sub 1, pero ¿quién es ese A sub 1? Alex, ¿tú lo sabes? Nelly, ¿tú lo sabes? Es el primer término. N es el último término. Ya. Léeme todo el formato. A ver, Nelly, léeme todo el formato. A ver. El lazo 1 es el último término. N también el No, no me último digas, ya no me término. menciones A sub R 1, es sino la... ya, mencióname los nombres. A ver, yo te digo, Mm, el último término es igual al primer término más el número de términos menos 1 por la razón. Eso es lo que yo quería, Elizabeth. Porque tú me dices, A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la razón. Está bien, es importante que te lo aprendas así, pero también es importante que sepas cuál es cuál, ¿no? Por eso es que es bueno de las dos formas. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la razón. O Profesor, de también, nuevo para apuntar. el último término es igual al primer término más el número de términos menos 1 por la razón. ¿Listo? No, ya me hice voy. A ver, ¿quién me lo puede decir? A ver. A ver, intenta, Elizabeth. 1 es No me igual digas al A sub primer 1. Ya no me digas A sub 1. ¿Quién es A sub 1? Término n es igual a la sub. No entiendo. Ay, me va a dar un derrame, acabo de... El último término es igual al primer término más el número de términos menos 1 multiplicado por la razón. Otra vez, profesor. Ya, Elizabeth, ya. El último término es Ya. igual al primer término más el número de términos menos 1 por la razón. Feo. Ya, Nelly, otra vez para Nelly, ya. El último término es igual al primer término más el número de términos menos 1 por la razón. Espero que hoy día te vayas a dormir y antes de hacer tu oración final, te Ya. vayas y pronuncies este modelo para que te lo aprendas. ¿Ya? Sí, El último profesor. término es igual al primer término más el número de términos menos 1 por la razón.
Ajá. ¿Listo? La próxima semana doy ejemplos de esto para que tú apliques y me demuestres que lo has aprendido. ¿Ya? Ahí nos quedamos. Cuídense. No hay ninguna pregunta, ¿verdad? No, profesor. Ya, lo estudian, ¿ah? Se lo aprenden. Se aprenden este y el otro también. Y el de acá. ¿Dónde está? Ese. Se lo aprenden ese. Los dos se lo aprenden. ¿Ya? Listo. Me voy. Ya, Ceci, gracias.